A continuación, se concede el uso de la palabra a los representantes de los exiliados españoles y a los estudiosos mexicanos. Tiene la palabra el ciudadano Javier Garciadego Dantán, presidente de la Academia Mexicana de Historia. Por favor, Javier. Buenos días. Es indescriptible la sensación que me embarga. Dirigirme a los representantes del pueblo de México desde la más alta tribuna de la nación es una enorme responsabilidad, pero hacerlo sobre un tema tan amado por mí como es el del exilio republicano español me produce una emoción imposible de describir. Por eso mi agradecimiento a don Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la H. Cámara de Diputados, es tan hondo como sincero. Su argumento fue contundente. Hablas, me dijo, como director de la Academia Mexicana de la Historia. Por cierto, este próximo septiembre cumplirá su primer centenario de trabajar voluntaria y rigurosamente por la cultura del país. Sí, me dijo, puedes hablar en representación de los historiadores mexicanos porque el exilio republicano español es uno de los principales procesos históricos del siglo XX mexicano. De ninguna manera traiciono la invitación que me hizo el diputado Muñoz Ledo, conocedor profundo del tema, si me presento ante ustedes con otras dos representaciones. Primero, como miembro del Ateneo Español de México, fundado en 1949, que por lo tanto está cumpliendo 70 años de provechosa existencia. Su nombre explica su naturaleza: Ateneo, lugar de cultura y estudio. Español, pues abarcaba todas las banderas políticas del exilio, republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas, esto es, todos sin distingos ni reclamos y todos cualquiera que fuera la región geográfica de su procedencia. De México, porque el Ateneo fue una de las muchas instituciones creadas entonces por españoles y mexicanos. Sobre todo, me presento ante ustedes como uno de los muchísimos mexicanos beneficiados por el exilio español. Como tantos otros, hice mis estudios de posgrado en la institución insignia del exilio español, el Colegio de México. Además, en este desarrollé y sigo desarrollando mi carrera como historiador. Por eso, para mí el exilio español es una realidad cotidiana, no solo es historia. El exilio español sigue dando frutos y lo seguirá dando por siempre. La herencia del exilio español en México es inextinguible, imperecedera. Aunque la fecha símbolo del exilio español es la de la llegada del Sinai a Veracruz a mediados de junio de 1939, el proceso del exilio había comenzado antes. En 1937 llegaron los entrañables niños de Morelia, a la mayoría de los cuales la guerra había dejado huérfanos. Al año siguiente, 1938, llegaron los 12 intelectuales con los que se crearía la Casa de España, que en un par de años después cambiaría de nombre por el del Colegio de México. Por otra parte, en los meses posteriores a aquel junio de 1939 y en los siguientes años, hasta mediados de los 40, llegaron por miles a nuestras tierras. Como dijera el poeta Pedro Garfias, nos los regaló el mar salobre, por el que llegaron, y cito a Garfias, con España presente en el recuerdo, con México presente en la esperanza. Claro está que no llegaron como sus compatriotas 500 años antes en busca de aventuras y riquezas. Llegaron dispuestos a trabajar por el país que les prometía techo y sustento, más aún que les daba la posibilidad de continuar sus vidas, de rehacerlas, y vaya que las rehicieron. Por eso Garfias pudo cantar a México aún antes de conocerlo,
aún antes de desembarcar. Así lo saludó todavía a la distancia. Y vuelvo a citar: pueblo libre de México, como en otro tiempo por la mar salada, te va un río español de sangre roja, de generosa sangre desbordada, pero eres tú esta vez quien nos conquistas y para siempre, oh vieja y nueva España. Así como el Sinaya representa la forma del arribo, el nombre de Lázaro Cárdenas personifica la actitud de todo el gobierno y el pueblo de México. Él fue el de la idea y la tomó desde antes que concluyera la guerra, pues previó su ominoso resultado. Recuérdese que desde 1937 escribió a Juan Simón Vidarte, secretario de las Cortes, para decirle que en caso de que perdieran la guerra, los republicanos españoles encontrarán en México una segunda patria. Sin duda, el nombre de Cárdenas dio legalidad y certidumbre al exilio. Dos precisiones. Al lado de Cárdenas estuvieron muchísimos políticos, funcionarios y burócratas mexicanos. Los nombres de los principales son conocidos, pero nunca sobra repetirlos: Isidro Fabela, Narciso Bassols, Luis I. Rodríguez, Gilberto Bosques, Fernando Gamboa, Alfonso Reyes y Daniel Cosío Villegas, entre muchos otros. Pero la generosidad mexicana también la encarnaron varias mujeres. La primera, claro está, doña María Solórzano. También fueron fundamentales Susana Gamboa, Manuela Mota de Reyes y Emma Salinas de Cosío, pues además de otorgar visas y conseguir empleos, había que buscarles habitación y escuelas, darles orientación en temas domésticos y culinarios, incluso prevenirlos frente a varios riesgos lingüísticos. Es creencia generalizada que en el exilio español llegaron muchísimos intelectuales. En rigor, estos fueron más laboriosos que numerosos, entre 500 y 1000 según definamos el término intelectual. Afortunadamente, no se redujeron estos a quienes se involucraron en instituciones de educación superior como el Colegio de México, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y algunas universidades estatales. También fueron muchas las maestras y los profesores dedicados a la educación básica y secundaria, tanto en la capital como en la entonces llamada provincia. Insisto, la gran mayoría de los poco más de 20,000 jefes de familia eran trabajadores industriales y del campo. También vinieron técnicos y profesionistas. No fueron pocos los arquitectos, ingenieros y médicos. Las instrucciones de Cárdenas, dadas en el célebre telegrama número 1699, habían sido claras. México estaba abierto para todos los españoles sin restricciones de ideología política o de especialización laboral. Volvamos al emblemático grupo intelectual, al de los científicos, académicos y artistas. Luego de la crisis del 98, España había decidido modernizar su educación, por lo que se creó hacia 1907 la Junta para la Ampliación de Estudios, parecida a nuestro CONACYT. Una de sus funciones fue enviar a jóvenes universitarios españoles, se les llamó pensionados, a realizar sus posgrados en Alemania, Inglaterra, Francia, Suiza y otras partes. El objetivo era que al regresar a España trajeran en sus alforjas, junto con su título, otras lenguas y nuevos campos de conocimiento. El proceso iba como había sido planeado. Empezaron a regresar los pensionados, ganaron plazas en las universidades e institutos y comenzaron a traducir de las lenguas adquiridas allende los Pirineos los libros y autores que habían descubierto en su país de destino doctoral. Las editoriales son de sobra conocidas: Espasa Calpe, Labor, Revista de Occidente. Pero aquella bella y fructífera labor se vio interrumpida de tajo con el triunfo de los franquistas. Como dice el refrán, nadie sabe para quién trabaja. En lugar de modernizar la educación española, modernizaron la mexicana. En todo gran proceso histórico, como lo fue el del exilio español, participan los grandes personajes, los visionarios, en este caso Cárdenas. Participan los operadores, los hombres y mujeres que trabajaron para que el exilio aquí y allá fuera posible, los que los ayudaron a embarcarse y los que los ayudaron a descender de los barcos y a encontrar techo y trabajo en tierra firme.
Sin fiarme de ninguna interpretación providencialista de la historia, es indiscutible que en los grandes procesos históricos influyen también algunas situaciones contingentes. Recordemos el caso que nos ocupa aquí. El asilo ofrecido por México fue una incomparable lección de humanitarismo diplomático, pero también fue una decisión pragmática, pues quienes llegaron no tendrían que aprender la lengua del refugio. Su integración al nuevo país sería rápida y menos dificultosa. Como lo dijo uno de ellos con absoluta clarividencia, más que un exilio, lo suyo fue un transtierro. Y la contingencia y el elemento de suerte o fortuna, me emociona y asombra recordarlo. Cuando se creó la Casa de España, luego Colegio de México, se decidió por razones de necesaria austeridad que no tendría instalaciones propias. Quien fuera su secretario general, Daniel Cosío Villegas, era también director del Fondo de Cultura Económica, institución que había fundado en 1934 para coadyuvar a la formación de economistas profesionales con vistas a que no se repitieran crisis económicas como la de 1929. Pues bien, sucedió que Cosío Villegas le facilitó a la Casa de España y luego al Colegio de México un par de cuartitos del Fondo de Cultura Económica. Cosío Villegas pronto descubrió que aquellos profesores españoles eran por lo menos bilingües. Sin tener que trasladarse a otro lugar de una ciudad que desconocían, además de trabajar en la docencia, comenzaron una ingente labor traductora. En cosa de días, aquellos espacios se convirtieron en una torre de Babel, pero que no aspiraba a alcanzar el cielo, sino a abarcar todos los campos del conocimiento. Más que una altura pretenciosa, tenía muchas ventanas esa torre. El Fondo de Cultura Económica adquirió su verdadera naturaleza y se convirtió en un fondo de cultura ecuménica. Aparecieron entonces las colecciones de política, historia, sociología y filosofía, sin descuidar su motivación inicial, la economía. Se tradujeron entonces los clásicos de estas disciplinas, los grandes tratados de la época, así como valiosos textos para universitarios, que es desde entonces el otro elemento definidor del fondo. Aquellos libros, sus autores y sus traductores siguen formándonos. Wenceslao Roses tradujo El Capital y toda la obra de Marx. José Medina Echavarría hizo lo propio con Economía y Sociedad de Max Weber, igual que José Gauss con Ser y Tiempo de Heidegger. Con absoluta pluralidad temática e ideológica se tradujo todo lo valioso. ¿Quiénes realizaron la proeza? Pues profesores como Manuel Pedroso, Eugenio Imas o Luis Recasén Siches, quienes formaron a varias generaciones de universitarios mexicanos en las salas, en sus tertulias y en sus traducciones. No hay mal que por bien no venga. Para España la guerra civil fue una tragedia, para México el exilio fue un maravilloso regalo. En síntesis, el exilio español no solo nos trajo lo mejor del pensamiento español, nos trajo en rigor lo mejor del pensamiento europeo. Como sentenciara Alfonso Reyes, amigo de todos esos exiliados, México llegó tarde al banquete de la civilización. Por razones comprensibles, México estaba inmerso en el pensamiento del nacionalismo revolucionario, pero los intelectuales españoles nos permitieron acceder al pensamiento universal y a las ideas nuevas y recientes. México les abrió sus puertas, pero ellos abrieron nuestras ventanas. En efecto, poetas como León Felipe o Luis Cernuda nos enseñaron que además de leer a Sor Juana, Amado Nervo y López Velarde, podemos y debemos leer a Santa Teresa, a Lope de Vega y Pérez Valdós, o a Shakespeare y a Heine, sin por ello dejar de ser buenos mexicanos. Y Juan de la Encina nos enseñó que además de a Velasco y a nuestros muralistas, debíamos ver a Velázquez y a Goya. Por último, Adolfo Salazar nos insistió, además de Carlos Chávez o Silvestre Revueltas, están de Falla, Bach, Mozart, Beethoven. Nos dijeron, se puede ser gozosamente universal y al mismo tiempo plenamente mexicano. Para concluir, permítaseme relatarles el caso de un exiliado que arribó a México a los 90 años
y cuya familia sigue aquí, por cierto, haciendo siempre grandes labores por el país. Se trata del biólogo Ignacio Bolívar, 90 años, repito. Sus amigos y colegas intentaron disuadirlo de exiliarse en México, argumentando la larga travesía atlántica y la dañina altura de la Ciudad de México. Quiero morir con dignidad, les respondía. Con nosotros solo pudo vivir 5 años, pero murió con plena y absoluta dignidad. En estas palabras radica la esencia del exilio. México les permitió llevar una vida digna, sin miedos ni silencios, que tal hubiera su destino, si no la muerte, de haber permanecido en la España de Franco, asesino y cruel, ignorante y obtuso. A cambio de ese doble tesoro que les dio México, vivir en libertad y poder morir con dignidad, pero al tiempo decidido por la naturaleza y no en la fecha que impusiera el caprichoso y jactancioso dictador, los exiliados españoles hicieron grandes retribuciones a México y dieron valiosísimas enseñanzas a los mexicanos. Nos enseñaron lo mucho que sabían, trabajaron con todo su esfuerzo y convivieron cabalmente con nosotros. Disfrutaron nuestros triunfos y compartieron nuestros dolores como si fueran propios, y lo eran. Se integraron cabalmente y lo hicieron siempre con estricto apego a la ética. No conozco caso alguno de un exiliado español que tuviera problemas con la justicia mexicana. Pero además de enseñarnos muchas cosas, de nosotros aprendieron otras tantas. Aprendieron que hay otras tortillas además de las de patatas. Entendieron al ver nuestras pirámides que en estas tierras había cultura antes de la llegada de Cortés. Aprendieron que el español es un idioma más hermoso si se le pronuncia en forma suave y cadenciosa. Así, aprendieron a deletrear la más hermosa de las palabras, gracias. Al concepto dignidad ahora agrego el de gratitud. Gracias, dijeron los exiliados al gobierno de Cárdenas y al pueblo de México. Gracias les dijimos ayer y les decimos hoy a los exiliados, pues enriquecieron nuestra existencia. Y gracias les digo yo por permitirme ser parte de esta histórica ceremonia, la ceremonia de la doble dignidad y la gratitud mutua. Gracias. ¡Bravo! Muy bueno. Sí, muy bueno. Gracias, Javier. Muy bien.